La venganza sutil de Tauro es un arte forjado en la paciencia, la estrategia y la resistencia inquebrantable. No es un arrebato impulsivo ni una explosión de ira momentánea, es un fuego lento que arde en silencio, una promesa silenciosa que se cumple en el momento exacto, cuando el daño causado se ha olvidado y el culpable se ha despreocupado. Tauro no ataca sin razón ni busca conflictos innecesarios, pero cuando se siente traicionado, menospreciado o herido en lo más profundo de su ser, se convierte en una fuerza implacable que avanza con la precisión de una tormenta inevitable. No es un signo que se enrede en venganzas infantiles o evidentes. Su poder reside en la inteligencia emocional y en su capacidad para hacer que la otra persona sienta las consecuencias sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de confrontaciones explosivas. Su táctica es el silencio, la indiferencia calculada, la ausencia donde antes había presencia. Su simple retirada puede hacer que quien lo hirió se pierda en la confusión, preguntándose qué ha cambiado, por qué de repente el mundo parece más frío, más vacío. Y es que Tauro no busca destruir, sino demostrar que su ausencia pesa más que su presencia. La estrategia se construye con tiempo, con cada gesto que parece insignificante, con cada acción que pasa desapercibida hasta que, cuando el momento es el adecuado, todo cae por su propio peso. Tauro no necesita mover una sola ficha de manera agresiva, pues su mera constancia, su capacidad de resistir y su habilidad para esperar hacen que la lección llegue por sí sola. Es esa persona que, tras haber sido subestimada, se eleva, prospera y crece hasta que el otro se da cuenta de lo que perdió. Es quien, sin pronunciar palabra, demuestra que el tiempo siempre le da la razón. La paciencia es su aliada y la estabilidad su escudo. No se deja llevar por emociones pasajeras ni reacciona con impulsividad. Su venganza es tan sutil que, cuando finalmente llega, no hay manera de señalarla ni de acusarlo directamente. Se despliega en detalles invisibles, en oportunidades que de repente desaparecen, en puertas que alguna vez estaban abiertas y ahora están cerradas sin explicación. No busca el sufrimiento ajeno, sino la enseñanza. Y en esa enseñanza, Tauro brilla con una luz imponente, pues su mayor satisfacción no es el castigo, sino la realización de que quien le falló comprenda su error demasiado tarde. No se inmuta ante súplicas ni disculpas vacías. No cree en palabras sin acciones, y si ha decidido que alguien ya no merece su confianza, no hay marcha atrás. Su lealtad es sagrada, y traicionarla es perder un tesoro que nunca podrá ser recuperado. A quien no valoró su presencia, Tauro le enseñará el verdadero peso de su ausencia. Y lo hará sin rencor, sin remordimientos, con la serenidad de quien sabe que la justicia del universo se alinea con la voluntad de aquellos que han sido genuinos. No es necesario que diga una palabra ni que ejecute un acto de represalia evidente. Su simple evolución es suficiente castigo para quienes no supieron apreciar su esencia. Porque Tauro no destruye con violencia, sino con éxito, con crecimiento, con la inquebrantable certeza de que nadie que lo haya dañado podrá verlo florecer sin sentir el eco de su propia pérdida. Tauro comprende que la mejor venganza no es el daño directo, sino la demostración de fortaleza, estabilidad y renacimiento. Su determinación no se alimenta del odio ni del rencor, en su interior no hay impulsos caóticos ni pasiones desbordadas. En cambio, su esencia es la de la tierra firme e inamovible, el suelo fértil que, aun después de haber sido pisoteado, vuelve a dar frutos con una abundancia imposible de ignorar. Es un signo que entiende que el poder real no reside en la confrontación, sino en la capacidad de trascender. Su paciencia no es pasividad, sino una estrategia perfeccionada con el tiempo. Tauro no busca venganza de inmediato porque sabe que el tiempo es su mejor aliado. Con cada día que pasa, construye algo más sólido, se fortalece, se reinventa. Cuando alguien lo traiciona, no lo persigue ni trata de convencerlo de su error. Simplemente sigue su camino con una serenidad desconcertante, dejando que la vida y el destino se encarguen de equilibrar la balanza. Su silencio no es vacío, sino un mensaje contundente que, con el tiempo, se hace ensordecedor. Cada decisión que toma después de una traición está impregnada de una voluntad férrea. No se permite caer en la desesperación ni en el deseo de venganza impulsiva porque sabe que la verdadera justicia llega cuando quien lo ha herido ve su propia caída, no por intervención de Tauro, sino por la ausencia de su apoyo, su amor y su presencia inquebrantable. Quien alguna vez lo tuvo a su lado y lo perdió se dará cuenta de que su partida dejó un vacío imposible de llenar. Tauro se convierte en una lección de vida, un recordatorio constante de lo que significa perder algo irreemplazable. Su indiferencia es un arma poderosa, pero no la utiliza con ligereza.
Tauro no es cruel sin motivo, no castiga sin razón. Su justicia no es ciega ni arbitraria, es el resultado de una evaluación meticulosa de las acciones ajenas. Si decide apartarse, lo hace con la certeza de que esa persona ha perdido el derecho a su confianza y su afecto. Y cuando se aleja, lo hace sin retorno. Quienes intentan regresar suelen encontrarse con un muro infranqueable, con una puerta que, una vez cerrada, nunca vuelve a abrirse. A diferencia de otros signos que buscan venganza a través del caos o la destrucción, Tauro entiende que el mayor castigo es la exclusión de su mundo. Porque su mundo es próspero, seguro y lleno de abundancia. Ser parte de su vida es un privilegio que no se concede dos veces. No busca demostrar su poder a través de la violencia o la manipulación, sino a través del éxito personal, de la evolución imparable. Su crecimiento es su respuesta, su resurgimiento es su castigo más contundente. Es un signo que rara vez busca humillar a quien lo lastimó, porque sabe que la peor humillación es darse cuenta, demasiado tarde, de lo que se ha perdido. Tauro no necesita palabras hirientes ni grandes gestos de venganza, su simple existencia, en su mejor versión, es suficiente. No se regodea en el sufrimiento ajeno ni pierde tiempo mirando atrás. Mientras otros se enredan en rencores y conflictos innecesarios, él sigue adelante, más fuerte, más sabio, más exitoso. Cada paso que da está cuidadosamente calculado, cada decisión es tomada con la seguridad de quien sabe que el tiempo está de su lado. No tiene prisa por ver caer a quien lo dañó, porque sabe que todo en la vida sigue un ciclo y que, tarde o temprano, cada acción trae consigo sus consecuencias. Su venganza, si es que puede llamarse así, es una demostración de superioridad silenciosa. No necesita gritar que ha triunfado, su mera presencia lo deja en claro. Quienes han subestimado su paciencia suelen ser los primeros en sentir el peso de su lección. Tauro no olvida fácilmente, pero tampoco actúa desde la emoción inmediata. Permanece en calma, deja que el tiempo haga su trabajo, y cuando finalmente su venganza se completa, no hay manera de revertirla. No es un castigo fugaz ni un golpe momentáneo, sino una lección imborrable que deja una huella profunda. Tauro es la personificación de la resistencia y la tenacidad. Su capacidad de esperar, de construir en silencio, de fortalecerse mientras otros lo dan por vencido, es lo que lo convierte en el maestro de la venganza sutil. Su mayor victoria no es ver caer a quienes lo hirieron, sino elevarse hasta un punto en el que la distancia entre ellos y él sea tan grande que el otro solo pueda mirar desde abajo, lamentando cada error, cada decisión, cada palabra mal empleada. Y en ese momento, sin pronunciar una sola palabra, Tauro ya habrá ganado. Tauro entiende que el valor de su venganza no está en la agresión ni en la confrontación, sino en la transformación. Su esencia no le permite desgastarse en emociones descontroladas o en ataques impulsivos, por el contrario, sabe que el mayor triunfo es su propia evolución. Su forma de responder a la traición no es destructiva, sino constructiva. En lugar de hundirse en el resentimiento, usa la decepción como un impulso para fortalecerse, para crecer, para avanzar con una determinación aún mayor. Es el signo que convierte el dolor en determinación y la pérdida en oportunidad. Su venganza es tan silenciosa que a veces el ofensor no se da cuenta de que está ocurriendo hasta que es demasiado tarde. No hay confrontaciones directas, no hay discusiones interminables, no hay reclamos innecesarios. Tauro simplemente desaparece del radar de la persona que lo hirió, y cuando ésta finalmente se da cuenta de su ausencia, descubre que ya no hay manera de volver a entrar en su vida. Su lección no es inmediata, sino progresiva. Es el vacío que deja, la estabilidad que retira, la seguridad que se desvanece. Quien alguna vez tuvo a un Tauro a su lado y lo perdió, comienza a notar pequeñas diferencias en su entorno. Las cosas que antes parecían simples ahora se vuelven complicadas. Aquella estabilidad con la que contaba, esa presencia firme y confiable, ya no está. Sin necesidad de un acto de venganza evidente, la vida misma se encarga de demostrar lo que significa la ausencia de Tauro. Es el efecto de su energía, su lealtad y su amor incondicional lo que hace que su partida se sienta como una pérdida irreemplazable. Pero Tauro no solo se va, sino que se eleva. No es de los que se quedan estancados en el sufrimiento. Su respuesta a la traición es la superación. Cuando alguien lo hiere, lejos de debilitarse, se fortalece. Se enfoca en su crecimiento, en su bienestar, en su estabilidad. Mientras la otra persona sigue atrapada en su mundo de errores y malas decisiones, Tauro sigue avanzando, construyendo, logrando metas que antes parecían lejanas.
Su éxito se convierte en su declaración más contundente, en su mayor respuesta. No es de los que buscan la validación de los demás ni de los que necesitan demostrar su triunfo de manera ostentosa. No tiene interés en que su ofensor lo vea prosperar por simple ego, pero el destino, con su ironía implacable, suele hacer que aquellos que lo subestimaron sean testigos de su crecimiento. No por casualidad, sino porque la justicia del universo se alinea con aquellos que actúan con integridad. Y en ese momento, cuando el otro se da cuenta de lo que ha perdido, Tauro no siente odio ni rencor, solo una profunda convicción de que su camino es el correcto. El silencio es una de sus armas más poderosas. Mientras otros signos recurren a la confrontación directa, Tauro elige el misterio. No da explicaciones, no busca venganza inmediata, simplemente desaparece con una elegancia indiscutible. Y en esa retirada estratégica, deja una duda latente en la mente de quien lo lastimó. ¿Qué está pensando? ¿Qué va a hacer? ¿Volverá alguna vez? Estas preguntas se convierten en una carga pesada para el otro, que se da cuenta demasiado tarde de que ya no tiene acceso a la respuesta. Es un signo de tierra, lo que significa que su enfoque está siempre en la construcción y en la estabilidad. No pierde su tiempo en planes de venganza elaborados ni en juegos mentales desgastantes. Su estrategia es más simple y a la vez más efectiva: construir un futuro donde aquellos que lo lastimaron no tengan cabida. Cada paso que da hacia adelante es una declaración silenciosa de independencia, una afirmación de que no necesita de nadie que no haya sabido valorar su presencia. Pero la verdadera maestría de su venganza radica en su capacidad de actuar sin odio. Tauro no destruye por el placer de ver caer a alguien, no es un signo movido por la maldad ni por el deseo de hacer sufrir. Su venganza, si puede llamarse así, no busca dañar, sino hacer que el otro comprenda la magnitud de su error. Es la enseñanza que deja en la vida de los demás, la lección que queda marcada para siempre. Y es precisamente por eso que es tan efectiva, porque no nace del rencor, sino de la dignidad. No se deja llevar por el deseo de revancha, porque sabe que el tiempo siempre revela la verdad. Su enfoque está en su propia prosperidad, en rodearse de quienes realmente lo valoran, en construir una vida donde la traición no tenga lugar. No busca castigar, pero quien lo ha traicionado suele terminar castigándose a sí mismo con el peso del arrepentimiento. Y cuando ese momento llega, Tauro ya está demasiado lejos, demasiado elevado, demasiado enfocado en su felicidad como para siquiera voltear atrás. Tauro entiende que el verdadero poder no está en la reacción inmediata, sino en la capacidad de resistencia. No es un signo que busque el conflicto, pero cuando se ve obligado a enfrentar una traición, su respuesta es una obra maestra de estrategia silenciosa y firmeza inquebrantable. Su venganza no es la de un guerrero que ataca con furia descontrolada, sino la de un monarca que, desde su trono de paciencia, observa cómo el tiempo pone cada pieza en su lugar. A diferencia de signos impulsivos que se dejan llevar por el enojo momentáneo, Tauro es calculador en su manera de manejar el dolor. No se apresura a reaccionar porque sabe que la mejor respuesta no es la inmediata, sino la que se da cuando el otro ya no la espera. Su capacidad para mantener la calma, incluso cuando por dentro puede estar sintiendo la herida, es lo que lo hace tan efectivo en su forma de devolver el golpe. Pero este golpe no es físico ni verbal, es la ausencia, la indiferencia, el progreso silencioso que se convierte en el mayor de los recordatorios. Uno de los aspectos menos comprendidos de Tauro es su manera de procesar el rencor. Aunque pueda parecer que lo ha olvidado todo, en realidad cada afrenta queda grabada en su memoria con una claridad sorprendente. No es de los que llevan una lista de enemigos ni de los que buscan activamente una oportunidad para cobrar venganza, pero cuando llega el momento adecuado, su respuesta es tan natural que parece casi destino. Aquellos que le han fallado descubren con el tiempo que su pérdida no fue un simple distanciamiento, sino una sentencia irreversible. Su resistencia emocional es otra de sus grandes armas. Tauro no se desmorona con facilidad ni permite que los errores de los demás lo arrastren a un estado de debilidad. En lugar de caer en el drama o en la necesidad de hacer escándalo, canaliza sus emociones hacia la construcción de algo aún más sólido. Si lo han herido, la respuesta no es la desesperación, sino el enfoque total en su propio crecimiento. Es por eso que su venganza nunca es evidente en el momento del conflicto, sino que se revela con el tiempo, cuando la otra persona ve que, mientras él florece, su ausencia ha dejado un vacío irreparable. Es un signo que sabe aprovechar el poder de la desconexión. Cuando Tauro decide apartarse de alguien, no lo hace con medias tintas ni con dudas.
Su retirada es total, y no hay forma de que quien lo lastimó vuelva a recuperar su espacio en su vida. No es una cuestión de orgullo, sino de respeto propio. Sabe que permitir el regreso de alguien que lo traicionó es un riesgo innecesario y que su estabilidad vale más que cualquier lazo tóxico. Por eso, cuando cierra una puerta, lo hace con tal convicción que el otro se queda preguntándose en qué momento perdió completamente el acceso a su mundo. La sutileza de su venganza también radica en su capacidad de volverse inalcanzable. Quien lo ha herido puede buscarlo, intentar recuperar su atención, pero ya no encontrará la misma persona que conoció antes. Tauro no solo cambia, sino que evoluciona de una manera que hace que su ausencia sea aún más evidente. La seguridad con la que sigue adelante, la paz con la que se aleja, la fortaleza con la que reconstruye su vida sin mirar atrás, son golpes silenciosos que terminan siendo mucho más dolorosos que cualquier confrontación directa. Uno de los elementos menos comprendidos de su carácter es su manera de transformar la decepción en éxito personal. No se queda atrapado en la herida ni permite que su dolor defina su destino. En cambio, usa cada traición como una chispa que enciende un fuego de autosuperación. Es por eso que, mientras otros se quedan atrapados en la nostalgia de lo que fue, Tauro avanza con una determinación que lo hace prácticamente imparable. Y cuando la persona que lo traicionó finalmente mira atrás y se da cuenta de todo lo que perdió, es demasiado tarde. Tauro ya está demasiado lejos, demasiado centrado en su propio bienestar como para siquiera considerar el regreso. Pero lo más fascinante de su venganza sutil es que nunca necesita mancharse las manos para que la lección quede marcada. No es él quien se encarga de castigar a quien lo lastimó, es la vida misma la que se encarga de equilibrar la balanza. La justicia llega sin que él tenga que mover un solo dedo, porque Tauro sabe que el tiempo es su mayor aliado. Y cuando finalmente todo se acomoda y la otra persona se encuentra en la posición de comprender su error, Tauro ya está en otro nivel, mirando desde lejos con la serenidad de quien siempre supo que su mejor respuesta sería su propia grandeza. Tauro no solo tiene la paciencia para esperar el momento adecuado, sino que también posee una memoria selectiva y estratégica que lo convierte en un enemigo formidable sin siquiera proponérselo. No olvida con facilidad, pero tampoco carga con rencores innecesarios que desgasten su energía. Simplemente almacena cada acción en el archivo de su mente, y cuando menos lo esperas, lo utiliza a su favor. No con el fin de hacer daño de manera evidente, sino para dejar claro que nada se le escapa, que cada gesto y cada palabra tienen consecuencias en su universo de lealtades. Su resistencia ante las provocaciones es otro aspecto que lo hace impenetrable. Quienes buscan desestabilizarlo con conflictos directos se encuentran con un muro inquebrantable de calma. Tauro no se deja arrastrar por el impulso de responder en el calor del momento, sabe que el verdadero poder está en no reaccionar cuando el otro espera una explosión. Y en ese control absoluto de sí mismo, genera desesperación en quienes lo subestiman. Porque nada desarma más a un provocador que la indiferencia absoluta de alguien que se mantiene firme, sin inmutarse, mientras el otro se consume en su propio intento de ataque. Pero la venganza de Tauro también tiene una dimensión profundamente psicológica. No necesita gritar ni confrontar para que el otro sienta el peso de su desaprobación. Su silencio es elocuente, su distancia es un castigo mayor que cualquier insulto. Quien alguna vez fue importante para él y lo traicionó, descubrirá que la frialdad de Tauro es tan devastadora como el más despiadado de los reproches. Y es que su indiferencia no es solo ausencia, sino una declaración: ya no existes en mi mundo. La manera en que reorganiza su vida tras una traición es otra de sus estrategias más poderosas. Mientras algunos signos pueden revolcarse en la nostalgia o intentar buscar explicaciones, Tauro simplemente sigue adelante y lo hace de manera que el otro note su ausencia con cada paso que da. Cambia su entorno, se rodea de nuevas personas, mejora su estilo de vida, prospera en el trabajo, se enfoca en sí mismo. Y todo esto ocurre sin la menor intención de provocar a quien lo dañó, sino como una consecuencia natural de su capacidad de reconstrucción. Pero esa misma transformación es la que genera el golpe final, porque la otra persona no solo ha perdido a Tauro, sino que lo ha perdido en su mejor versión. La disciplina con la que maneja sus emociones también es un arma que pocos pueden manejar. Mientras otros signos pueden dejarse llevar por arranques emocionales o caer en la tentación de actuar desde la herida, Tauro es un maestro en convertir la decepción en motivación. No se desgasta en planear represalias, simplemente se dedica a vivir de tal manera que su éxito sea un recordatorio constante de que su presencia en la vida de los demás era un privilegio. Y lo más irónico es que ni siquiera lo hace con la intención de herir, sino como una consecuencia natural de su forma de ser.
No necesita ser el villano en la historia de nadie porque el tiempo se encarga de mostrar la verdad. Quien lo ha subestimado, tarde o temprano se encuentra con la dura realidad de que su pérdida no es temporal, sino definitiva. Y en ese momento, cuando intentan buscarlo, se dan cuenta de que la puerta está cerrada para siempre. Tauro no es de los que dan segundas oportunidades a la ligera, y si siente que alguien ha roto su confianza de manera irreparable, no hay vuelta atrás. Pero su venganza más sutil y devastadora es la paz que demuestra cuando el otro espera caos. Porque Tauro no solo se aleja, sino que lo hace con una serenidad que descoloca. No deja rastros de odio, no deja puertas entreabiertas, no permite que el otro tenga el consuelo de pensar que aún existe una posibilidad de redención. Simplemente sigue su camino con la tranquilidad de quien ha hecho lo correcto, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Y ese vacío, más que cualquier palabra o acción, es el castigo más grande para quien no supo valorar su presencia. Tauro posee una cualidad que lo diferencia de muchos signos cuando se trata de enfrentar la traición, su capacidad para convertir el dolor en fortaleza sin que nadie note el proceso. No es de los que buscan compasión ni de los que se detienen a lamentarse por lo que pudo haber sido. Desde el momento en que siente que alguien ha roto su confianza, su mente comienza un silencioso pero implacable proceso de reajuste en el que, poco a poco, la persona que lo lastimó es removida de su mundo sin necesidad de grandes declaraciones. Lo que antes era presencia constante se convierte en ausencia, lo que antes era prioridad se convierte en irrelevancia. Y lo hace con tal sutileza que, cuando el otro finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde para recuperar lo perdido. La lealtad es un valor sagrado para Tauro. No entrega su confianza con facilidad, pero cuando lo hace, es de manera genuina y profunda. Es por esto que, cuando alguien traiciona su fe, la herida es más que un simple desengaño, es la ruptura de un lazo que, hasta entonces, había sido considerado inquebrantable. Sin embargo, a diferencia de aquellos que buscan una confrontación directa para expresar su dolor, Tauro opta por el camino de la reconstrucción silenciosa. No permite que la traición lo defina ni lo detenga, sino que usa la experiencia como un recordatorio de que debe ser aún más selectivo con quienes permite entrar en su vida. El tiempo juega siempre a su favor. Su paciencia, que en otros aspectos de su vida se manifiesta en su capacidad para construir con solidez, también se aplica a su manera de lidiar con quienes le fallan. No necesita actuar de inmediato ni buscar represalias precipitadas. Sabe que la vida, con su innegable equilibrio, se encargará de devolver a cada uno lo que merece. Y mientras eso ocurre, Tauro se dedica a perfeccionar su propio destino, asegurándose de que su crecimiento y estabilidad sean la respuesta más contundente a cualquier daño recibido. A menudo se le subestima por su carácter tranquilo y reservado, pero esa es precisamente su mayor ventaja. Tauro rara vez muestra todas sus cartas, y cuando alguien cree que ha logrado engañarlo o aprovecharse de su confianza, es porque aún no ha comprendido el alcance de su inteligencia emocional. No reacciona con impulsividad ni se deja llevar por arrebatos de ira, en su lugar, observa, analiza y actúa en el momento preciso. Y cuando lo hace, su impacto es definitivo. Su manera de cerrar ciclos es tan firme como serena. No hay necesidad de discusiones innecesarias ni de escenas dramáticas. Simplemente cambia su enfoque y redirige su energía hacia lo que realmente le aporta valor. Lo que antes era cercanía se convierte en distancia, lo que antes era complicidad se vuelve indiferencia. Y en esa transformación silenciosa, la otra persona comienza a sentir el peso de su ausencia. Porque cuando Tauro se aleja, no deja dudas, no deja hilos sueltos, no deja espacio para el regreso. El verdadero castigo para quien traiciona a Tauro no es una venganza explosiva ni una humillación pública, sino la profunda certeza de que ha perdido a alguien irreemplazable. Porque Tauro no solo es un signo de estabilidad, sino que también es un refugio para aquellos que han tenido el privilegio de estar en su círculo cercano. Su lealtad, su apoyo incondicional, su capacidad de ser un pilar en la vida de los demás, son cualidades que no se encuentran fácilmente. Y cuando alguien que lo ha dado por sentado se da cuenta de que ha perdido todo eso, la lección es imborrable. Pero lo más poderoso de su forma de responder a la traición es que no lo hace desde el odio ni el deseo de hacer daño. Tauro no necesita destruir a nadie para demostrar su valía. Su enfoque siempre está en la construcción, en el crecimiento, en el progreso. Mientras otros se consumen en el deseo de venganza, él se asegura de que su vida se convierta en un testimonio de éxito, paz y estabilidad. Y al final, esa es la mayor enseñanza, que el verdadero triunfo no está en derribar al otro, sino en elevarse por encima de cualquier decepción.
No necesita mirar atrás porque su camino siempre está hacia adelante. No carga con resentimientos porque entiende que cada experiencia, incluso las más dolorosas, le han enseñado a ser más fuerte y más sabio. Y cuando el destino, con su irónica precisión, le muestra que aquellos que lo subestimaron ahora desean regresar a su vida, Tauro no siente la necesidad de ajustar cuentas. Porque su mayor victoria es su propia evolución, su capacidad de seguir adelante sin depender de nadie que no haya sabido valorar su presencia. El mayor impacto de su indiferencia no es el vacío que deja, sino la certeza de que su mundo sigue girando con o sin aquellos que alguna vez formaron parte de él. Y esa es la lección más dura de todas, comprender que, una vez que Tauro decide seguir sin ti, jamás volverás a ocupar el mismo lugar en su vida. Tauro posee una cualidad que rara vez se destaca, su capacidad de transformar la pérdida en un punto de inflexión para alcanzar su máximo potencial. No se queda estancado en el sufrimiento ni en la nostalgia, sino que convierte cada traición, cada decepción y cada herida en una fuente de energía silenciosa pero imparable. Mientras otros signos pueden desgastarse en el resentimiento, Tauro redirige sus emociones hacia la construcción de un futuro más sólido, como si cada golpe que recibe lo empujara a crear una versión aún más fuerte de sí mismo. Y en este proceso, la otra persona no solo pierde su lugar en su vida, sino que también debe enfrentarse al hecho de que, sin ella, Tauro ha prosperado más de lo que jamás imaginó. La relación de Tauro con el tiempo es otro factor clave en su manera de actuar. Su conexión con la Tierra le otorga una paciencia inusual, una visión a largo plazo que le permite ver más allá del momento inmediato. No necesita vengarse de inmediato ni tomar represalias precipitadas, porque sabe que la vida misma se encargará de mostrar a cada uno las consecuencias de sus actos. En lugar de apresurarse a responder, prefiere observar, analizar y tomar decisiones calculadas. Su aparente pasividad no es debilidad, sino una estrategia. Y cuando finalmente toma acción, su impacto es mucho más profundo porque no viene desde la impulsividad, sino desde la absoluta certeza de que está haciendo lo correcto. Otro aspecto poco explorado de Tauro es su capacidad de regeneración. Aunque su lealtad es inquebrantable y su compromiso con las personas que ama es absoluto, una vez que alguien ha cruzado el límite de su tolerancia, no hay vuelta atrás. Puede parecer que le cuesta soltar, pero cuando finalmente lo hace, su desapego es total y definitivo. Y lo más impactante de esto es que no necesita alardear de su decisión ni hacer grandes declaraciones. Simplemente deja de estar disponible, deja de responder, deja de interesarse. Se convierte en un espectro en la vida de quien lo lastimó, un recuerdo que, con el tiempo, pesa más que cualquier presencia. Su manera de retirarse es un arte en sí mismo. Mientras algunas personas buscan cerrar ciclos con confrontaciones o despedidas cargadas de emociones, Tauro elige el silencio. Sabe que las palabras pueden ser manipuladas, pero los hechos son irrefutables. No busca convencer a nadie ni justificar sus acciones, su decisión se refleja en la forma en que sigue adelante sin mirar atrás. Y es ahí donde radica su mayor fortaleza, en su capacidad de hacer que su ausencia hable por sí misma, de tal manera que la otra persona entienda, sin necesidad de explicaciones, que ya no forma parte de su mundo. El crecimiento personal es una de sus formas más sutiles de venganza. Cuando alguien lo traiciona, en lugar de enfocarse en el dolor, se enfoca en sí mismo. Se convierte en la mejor versión de lo que alguna vez fue, se rodea de nuevas oportunidades, construye una vida más plena y más próspera. Y aunque no lo hace con la intención de demostrarle nada a nadie, el simple hecho de seguir avanzando sin la otra persona se convierte en el golpe más contundente. Porque mientras el traidor espera verlo caer, Tauro se eleva. Mientras el otro busca una reacción, lo único que obtiene es indiferencia. La seguridad de Tauro es otra de sus armas más poderosas. No es un signo que se deje llevar por la inseguridad o la necesidad de validación externa. Cuando alguien lo lastima, no se pregunta qué hizo mal ni se culpa a sí mismo por lo sucedido. En lugar de eso, acepta la realidad con madurez y sigue adelante con la convicción de que quien no supo valorar su presencia no merece su tiempo ni su energía. Y esa firmeza, esa inquebrantable confianza en sí mismo, es lo que hace que su ausencia duela aún más. Porque mientras otros pueden debatirse entre el deseo de regresar o la necesidad de cerrar heridas, Tauro ya ha tomado su decisión y no hay nada que pueda hacer que la cambie. Su conexión con lo material y lo tangible también juega un papel crucial en su proceso de recuperación. No es alguien que se quede atrapado en pensamientos abstractos o en especulaciones sobre lo que pudo haber sido. Prefiere enfocarse en lo real, en lo que puede controlar, en lo que puede mejorar.
Canaliza su energía en su trabajo, en su estabilidad financiera, en su bienestar físico. Y mientras otros pueden perderse en la melancolía, él construye un imperio de seguridad y éxito que se convierte en la prueba más clara de que su vida sigue adelante, mejor que nunca. El mayor castigo para quien traiciona a Tauro no es solo su indiferencia, sino la realización de que su pérdida es permanente. Porque mientras muchos signos pueden otorgar segundas oportunidades o caer en la tentación de reabrir puertas cerradas, Tauro sabe que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Y cuando alguien se da cuenta de esto, cuando finalmente entiende que no hay manera de volver a su vida, es cuando realmente siente el peso de su error. Porque Tauro no solo se va, sino que se asegura de que su ausencia sea sentida en cada aspecto de la vida de la otra persona. Lo más fascinante de su forma de actuar es que nunca necesita buscar justicia activamente. Su éxito, su crecimiento y su paz interior son suficientes para demostrar que el verdadero triunfo no está en hacer daño, sino en demostrar que ninguna traición tiene el poder de detenerlo. Y mientras quienes lo lastimaron se quedan atrapados en el remordimiento o en la nostalgia, él sigue avanzando, imparable, dejando atrás todo lo que no le aporta valor. Porque Tauro no se detiene por nadie. Y esa es la lección más grande que deja a quienes no supieron valorar su presencia. La profundidad emocional de Tauro es uno de sus aspectos menos comprendidos, y esto es lo que hace que su forma de reaccionar ante la traición sea tan devastadora. Su aparente calma y estabilidad pueden dar la impresión de que no siente con intensidad, pero la realidad es que pocas personas experimentan el apego y el cariño con la misma dedicación con la que lo hace un Tauro. Su amor no es impulsivo ni efímero, es sólido, constante y profundamente enraizado en la realidad. Es por esto que, cuando alguien lo traiciona, el impacto no es solo un desengaño momentáneo, sino una ruptura en su estructura interna, un choque contra sus principios más fundamentales. No obstante, a diferencia de otros signos que pueden exteriorizar su dolor de manera evidente, Tauro lo procesa de una manera silenciosa y meticulosa. No se entrega al drama ni busca la validación de los demás para sanar sus heridas. Prefiere atravesar su proceso de duelo en soledad, reconstruyendo su confianza desde adentro, sin depender de la compasión de nadie. Y en ese proceso, lo que realmente hace temblar a quienes han sido la causa de su sufrimiento no es su enojo ni su rencor, sino su determinación para seguir adelante sin la más mínima intención de mirar atrás. La relación de Tauro con la estabilidad es otro punto que no se menciona con la frecuencia que merece. Este signo construye su vida con paciencia y esmero, asegurándose de que todo lo que forma parte de su mundo tenga un propósito claro y un valor duradero. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, no solo lo percibe como una ofensa personal, sino como un atentado contra su estructura de vida. Y al igual que un arquitecto que descubre que un material es defectuoso, Tauro no se detiene en lamentaciones innecesarias, simplemente retira lo que no sirve y refuerza su construcción con elementos más sólidos. Su forma de eliminar a las personas que no merecen su lealtad no es abrupta ni impulsiva, sino meticulosa y definitiva. El proceso de reconstrucción de Tauro es una de sus estrategias más sutiles y efectivas. En lugar de obsesionarse con el daño recibido, canaliza su energía en mejorar cada aspecto de su vida. Se enfoca en su bienestar físico, en su estabilidad financiera, en sus metas personales. Y este crecimiento no solo lo fortalece, sino que también se convierte en la respuesta más contundente para aquellos que pensaron que podían derribarlo. Porque mientras el traidor espera verlo caer, Tauro se eleva. Y lo hace con tal naturalidad que su ascenso no parece una reacción a la traición, sino una simple continuación de su esencia imparable. Uno de los aspectos menos mencionados de su forma de actuar es su capacidad para hacer sentir su ausencia sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Mientras otros signos pueden buscar venganza de manera activa o tratar de demostrar que han superado la situación, Tauro no necesita pruebas ni demostraciones. Su simple desaparición, su decisión de no gastar ni un segundo más de su tiempo en alguien que no lo merece, es la mayor prueba de su evolución. Y es en ese silencio, en esa ausencia absoluta, donde su castigo se vuelve más efectivo. Porque mientras la otra persona sigue atrapada en el intento de entender qué pasó, Tauro ya ha dado el siguiente paso, ya está construyendo nuevas conexiones, ya está disfrutando de su vida sin ninguna carga emocional innecesaria. Otro punto poco explorado de Tauro es su relación con la lealtad a sí mismo. Mientras algunos pueden traicionarse a sí mismos por la nostalgia o por la costumbre, Tauro tiene la capacidad de reconocer cuando algo ya no le sirve, y por más doloroso que sea, elige respetarse antes que aferrarse a lo que lo daña.
No importa cuántos años haya compartido con alguien o cuán profundas hayan sido las emociones involucradas, si siente que ha sido traicionado de manera irreparable, su amor propio siempre pesará más que cualquier recuerdo. Y en este sentido, su mayor venganza no es contra la otra persona, sino contra la idea de que necesita a alguien más para sentirse completo. Su relación con el tiempo también es un aspecto clave en su manera de manejar las pérdidas. A diferencia de otros signos que buscan respuestas inmediatas o resoluciones instantáneas, Tauro comprende que todo tiene su proceso. Sabe que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana y que la mejor forma de sanar no es apresurar las cosas, sino permitir que la vida siga su curso con naturalidad. Y es esta paciencia la que lo convierte en un adversario implacable para quienes lo subestiman. Porque mientras la otra persona sigue esperando una reacción impulsiva, Tauro ya ha comenzado a reescribir su historia con una calma inquebrantable. El impacto psicológico de su actitud es algo que no siempre se menciona, pero que es fundamental para comprender su manera de actuar. Tauro no busca dañar a nadie, pero su forma de seguir adelante sin remordimientos ni explicaciones genera una inquietud profunda en quienes lo han lastimado. Porque mientras otros pueden expresar su enojo o buscar cerrar ciclos con largas conversaciones, Tauro simplemente sigue con su vida como si la traición nunca hubiera ocurrido. Y este desapego, esta capacidad de cortar de raíz sin dejar rastro de resentimiento, es lo que realmente deja una marca en el otro. Porque, de repente, se dan cuenta de que su importancia en la vida de Tauro era menor de lo que imaginaban. El acto final en la estrategia silenciosa de Tauro es la plenitud. Su mayor lección para quienes lo han traicionado no es el castigo ni la venganza, sino la demostración de que nada ni nadie puede detenerlo. Mientras algunos se quedan atrapados en el pasado, Tauro sigue avanzando, construyendo, disfrutando. Y en esta continuidad serena, en esta demostración de que su felicidad no depende de nadie más que de sí mismo, deja claro que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la capacidad de transformar cada golpe en una oportunidad para crecer aún más. Su mayor triunfo es su propio bienestar. No busca aplausos ni reconocimiento, no necesita que nadie sepa lo que ha superado ni lo que ha perdido. Simplemente se convierte en una versión más fuerte, más sabia y más inquebrantable de sí mismo. Y es en esa evolución, en ese renacer constante, donde Tauro encuentra su verdadera venganza, no destruyendo al otro, sino demostrando que, al final del día, quien perdió no fue él. Tauro es un signo que entiende el peso de las acciones y la irreversibilidad de ciertas decisiones. No se guía por impulsos ni actúa desde la desesperación, sino que construye sus respuestas con la misma meticulosidad con la que construye su vida. Su forma de afrontar la traición o el engaño no es explosiva ni inmediata, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo, como una lección silenciosa pero imborrable. Quienes han subestimado su paciencia o han confundido su calma con debilidad terminan por descubrir que su verdadera fortaleza radica en su capacidad de esperar el momento exacto para actuar, si es que considera necesario hacerlo. Y la gran ironía es que, muchas veces, ni siquiera necesita mover un solo dedo para que la vida misma se encargue de demostrar que su confianza no debería haber sido traicionada. A diferencia de otros signos que pueden fluctuar entre el rencor y la nostalgia, Tauro no se permite el lujo de quedar atrapado en el pasado. Su esencia está ligada a la estabilidad y al crecimiento, por lo que el estancamiento emocional no es una opción para él. Puede sentir dolor, sí, pero no se convierte en un prisionero de sus emociones. En lugar de buscar explicaciones o aferrarse a lo que ya no es, decide redirigir su energía a lo que realmente importa, su propio bienestar. Y aquí es donde radica su verdadera victoria, porque mientras la otra persona espera una confrontación, un reclamo o algún indicio de dolor visible, lo único que encuentra es un silencio absoluto y una presencia que se desvanece sin dejar rastro. Una de las estrategias más poderosas de Tauro es su capacidad de transformar la decepción en una especie de refinamiento personal. No es alguien que se detenga a buscar venganza directa, pero sí tiene la costumbre de utilizar cada experiencia como una herramienta para pulirse a sí mismo. Si alguien lo traiciona, en lugar de obsesionarse con la herida, se enfoca en fortalecer aquellas áreas de su vida que considera vulnerables. Si le fallaron en el amor, se vuelve más selectivo. Si lo traicionaron en los negocios, se vuelve más estratégico. Si lo subestimaron, se convierte en una versión aún más imponente de sí mismo. Y es aquí donde su justicia se vuelve más certera, porque cuando alguien regresa a su vida con la esperanza de encontrarlo donde lo dejó, se encuentra con alguien completamente diferente, alguien que ya no tiene espacio ni interés por aquellos que le fallaron. El valor del silencio en la manera de actuar de Tauro es otro aspecto fundamental.
Mientras otros pueden desgastarse en discusiones o explicaciones innecesarias, Tauro sabe que el silencio tiene un poder mucho mayor que las palabras. Cuando decide apartar a alguien de su vida, no necesita dar discursos ni justificar su decisión. Simplemente desaparece, borra su energía del entorno del otro sin necesidad de avisos ni advertencias. Y es esta ausencia, esta desconexión absoluta, lo que termina por hacer más ruido que cualquier grito de enojo o desesperación. Porque en el momento en que alguien se da cuenta de que ya no tiene acceso a la paz y estabilidad que Tauro ofrecía, entiende que ha perdido algo verdaderamente valioso. Otro punto poco explorado es la forma en que Tauro elige a las personas que lo rodean. Al ser un signo de tierra, busca estabilidad, lealtad y reciprocidad. No es alguien que entregue su confianza a la ligera, y cuando lo hace, es porque realmente cree en el valor de esa conexión. Por eso, cuando alguien traiciona esa confianza, no solo pierde el acceso a Tauro, sino también a todo lo que su presencia implicaba, su apoyo incondicional, su generosidad sin medida, su capacidad de estar ahí en los momentos más difíciles. Y esto es lo que muchos no comprenden hasta que es demasiado tarde. Tauro no es un signo que se pueda reemplazar fácilmente, porque su presencia no solo se siente, sino que se traduce en hechos, en acciones tangibles, en un tipo de lealtad que pocos pueden ofrecer. La relación de Tauro con el éxito es otra de sus formas más sutiles de demostrar que nada ni nadie tiene el poder de derribarlo. Para él, la mejor forma de superar una traición no es a través de la confrontación ni la venganza, sino a través de su propia evolución. Puede que en el momento de la decepción experimente tristeza o enojo, pero no se permite quedarse atrapado en esos sentimientos. En lugar de eso, se enfoca en sus objetivos con una intensidad renovada. Se dedica a su trabajo, mejora su estilo de vida, cultiva su bienestar físico y emocional. Y sin necesidad de buscarlo, su crecimiento termina por ser la mayor lección para aquellos que lo subestimaron. Porque mientras ellos siguen atrapados en el pasado, Tauro sigue construyendo, sigue prosperando, sigue avanzando sin necesidad de mirar atrás. La conexión de Tauro con lo material también influye en su manera de procesar las pérdidas. No es un signo que se quede anclado en lo intangible ni que pierda demasiado tiempo en arrepentimientos abstractos. Prefiere enfocarse en lo concreto, en lo que puede mejorar, en lo que puede construir. Cuando alguien lo lastima, su respuesta natural no es la destrucción, sino la creación. Puede que pierda una relación, pero ganará en sabiduría. Puede que lo traicionen, pero reforzará sus bases para que nunca más vuelva a suceder. Y así, cada tropiezo se convierte en un peldaño más en su ascenso, en una prueba más de su resistencia y de su capacidad para transformar la adversidad en fortaleza. El momento en que Tauro decide cerrar definitivamente una puerta es un punto de no retorno. No es un signo que actúe con liviandad ni que tome decisiones impulsivas, pero cuando siente que ha llegado el momento de soltar, lo hace con una determinación absoluta. No hay segundas oportunidades, no hay reconsideraciones, no hay espacio para la duda. Y este cierre definitivo es lo que deja una huella imborrable en quienes lo han lastimado, porque entienden que ya no hay nada que puedan hacer para volver a entrar en su vida. No porque Tauro guarde rencor, sino porque simplemente ya no les otorga ninguna relevancia. La mayor lección que Tauro deja en quienes lo han subestimado es que la verdadera venganza no está en hacer daño, sino en demostrar que nada ni nadie tiene el poder de detenerlo. Su crecimiento, su éxito y su paz interior son la mayor prueba de que su esencia es inquebrantable. Y mientras quienes lo han lastimado quedan atrapados en la nostalgia o el arrepentimiento, él sigue su camino, imperturbable, demostrando que la mayor victoria no está en mirar atrás, sino en seguir adelante con una fuerza que nadie puede igualar.